Hermann Göring se rió. No fue una risa nerviosa ni una sonrisa incómoda. Fue una carcajada tranquila, confiada, casi divertida. Estaba sentado en el banquillo de los acusados, con el mundo observándolo, y aún así parecía disfrutar del momento. Aquella risa fue más perturbadora que cualquier discurso, porque no sonaba a locura, sonaba a normalidad. Y eso fue lo que hizo que muchos empezaran a hacerse la pregunta equivocada. No si era culpable, sino qué clase de mente podía reírse allí. Los juicios de Nuremberg no comenzaron como un ajuste de cuentas psicológico. Comenzaron como un intento de imponer orden al horror. El mundo necesitaba responsables claros, etiquetas simples, una línea que separara a los monstruos del resto de la humanidad. Pero muy pronto los observadores se dieron cuenta de algo inquietante. Los hombres sentados allí no parecían monstruos, parecían funcionarios, personas educadas, inteligentes, seguras de sí mismas. La promesa inquietante aparece en ese instante. ¿Y si el mal no necesitaba locura? ¿Y si lo verdaderamente aterrador no era una mente rota, sino una mente perfectamente funcional que había tomado decisiones conscientes? Esa posibilidad era más difícil de aceptar que cualquier diagnóstico clínico. Por eso entró la psicología, no para absolverlos, sino para explicarlos. Los aliados querían saber si aquellos hombres eran anormales o si, por el contrario, representaban algo mucho más incómodo, algo que podía repetirse. Se convocaron psiquiatras, psicólogos, expertos en conducta, no para juzgar crímenes, sino para examinar mentes. Aquí surge el primer micro cliffhanger. La expectativa inicial era encontrar patologías claras, psicopatía, delirio, rasgos evidentes de locura, algo que permitiera decir, eran distintos. Pero las primeras evaluaciones no ofrecieron eso. Ofrecieron algo peor, normalidad. Los acusados cooperaron, hablaron, se explicaron. No mostraron remordimiento, pero tampoco confusión. Justificaban sus actos con lógica interna, con argumentos políticos, con obediencia jerárquica. Parecían convencidos, y la convicción es más peligrosa que el delirio. El contexto psicológico era clave. Estos hombres no actuaban en aislamiento. Operaban dentro de un sistema que premiaba la eficiencia, la obediencia y la deshumanización progresiva. La pregunta dejó de ser si estaban locos y pasó a ser cómo habían llegado a ese punto sin perder la sensación de estar haciendo lo correcto. Para profundizar se utilizaron pruebas psicológicas, entre ellas el famoso test de Rorschach, manchas de tinta diseñadas para revelar estructuras profundas de la personalidad. No buscaban respuestas correctas, buscaban patrones, reacciones, asociaciones. Lo que los sujetos proyectaban decía más que lo que afirmaban explícitamente. Aquí la tensión aumenta. Los resultados no mostraron mentes fragmentadas, mostraron control emocional, pensamiento organizado, capacidad estratégica. Algunos perfiles incluso revelaban rasgos de liderazgo, disciplina, autocontrol, nada que encajara con la idea popular del lunático genocida. Göring, en particular, se convirtió en el centro de atención, no solo por su rango, sino por su comportamiento. Dominaba las conversaciones, manipulaba el ritmo de los interrogatorios, se mostraba irónico, seguro. El test psicológico no reveló confusión, sino narcisismo funcional. Un ego inflado, sí, pero estable, no delirante. Aquí aparece el conflicto central. Si estos hombres no estaban locos, entonces el mal no podía ser explicado como una excepción biológica. No era una falla mental individual, era una elección colectiva sostenida por estructuras sociales, políticas y psicológicas. Los expertos empezaron a discrepar. Algunos insistían en que debía existir una patología oculta. Otros reconocían a regañadientes que no podían encontrarla. Y esa admisión resultaba peligrosa. Implicaba aceptar que personas normales podían participar en atrocidades sin perder la coherencia interna. El dilema se volvió evidente. Diagnosticar locura tranquilizaba al mundo. Decir que eran enfermos los separaba del resto. Pero los datos no apoyaban esa conclusión, y forzarla habría sido una forma de mentir para sentirse a salvo. Los informes psicológicos comenzaron a hablar de algo distinto: despersonalización,
obediencia extrema, pensamiento ideológico cerrado. No locura, sino rigidez moral. No impulsividad, sino cálculo. El mal no había sido un estallido, sino un proceso. Aquí el micro cliffhanger se intensifica. Porque si el mal puede organizarse racionalmente, entonces cualquiera puede ser parte de él bajo las condiciones adecuadas. Los acusados no se veían a sí mismos como villanos, se veían como piezas necesarias de una maquinaria histórica. Cumplían funciones, ejecutaban órdenes, optaban por la eficacia. Y al hacerlo, desplazaban la responsabilidad hacia una abstracción, el sistema, la patria, la causa. El punto de no retorno psicológico comienza aquí. Cuando la responsabilidad se diluye, la culpa se vuelve opcional. Y cuando la culpa es opcional, el horror puede administrarse como un trabajo más. Los juicios avanzaban, pero algo se estaba rompiendo en el fondo. La narrativa simple de buenos y malos empezaba a resquebrajarse. No porque los crímenes fueran menos graves, sino porque sus autores no encajaban en la imagen tranquilizadora del monstruo. Los expertos entendieron entonces que el verdadero peligro no estaba en mentes enfermas, sino en mentes adaptadas a un entorno que normaliza la violencia. Y eso no era exclusivo de Alemania. Era una advertencia universal. Al final de esta primera etapa, la pregunta ya no podía evitarse. Si los nazis no estaban locos, ¿qué los hacía capaces de aquello? Y más inquietante aún, ¿qué condiciones permitirían que algo similar volviera a ocurrir? La psicología había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Y detrás no había demonios irracionales. Había seres humanos funcionales, pensando, decidiendo, justificando. Y esa revelación fue más perturbadora que cualquier sentencia. A medida que avanzaban los interrogatorios psicológicos en Nuremberg, la incomodidad se volvió palpable. Los expertos ya no buscaban signos de locura evidente, sino algo mucho más difícil de enfrentar: coherencia. Y la estaban encontrando, una coherencia fría, estructurada, peligrosa. Los acusados respondían con lógica interna, sin contradicciones graves, sin delirios visibles. No negaban los hechos, los reorganizaban. El test de Rorschach se convirtió en una herramienta clave porque no preguntaba directamente por crímenes ni ideologías. Mostraba manchas abstractas y esperaba asociaciones libres. Lo que apareció allí inquietó a más de un especialista. No surgieron visiones caóticas ni desbordadas. Surgieron estructuras, simetrías, órdenes, interpretaciones controladas. Respuestas que evitaban la emoción y privilegiaban el análisis. Aquello no parecía una mente rota, parecía una mente entrenada para no sentir. Aquí aparece el siguiente micro cliffhanger. Porque si el test no revelaba monstruos internos, entonces la pregunta cambiaba radicalmente. ¿Y si el problema no era psicológico en el sentido clínico, sino moral en el sentido humano? ¿Y si la mente podía funcionar perfectamente mientras ejecutaba el mal? Los informes comenzaron a hablar de personalidades autoritarias, individuos con alta necesidad de orden, jerarquía y obediencia. Personas que se sentían cómodas cuando las reglas eran claras y el poder estaba bien definido. Ese perfil no era raro. De hecho, era común en estructuras militares y burocráticas. Y eso fue lo verdaderamente alarmante. Los acusados describían sus decisiones con un lenguaje técnico. Hablaban de eficiencia, de logística, de soluciones finales como si fueran problemas administrativos. No había placer explícito en la violencia, pero tampoco había resistencia. La deshumanización había sido completa. Las víctimas no parecían como personas, sino como variables. Y aquí el enfoque psicológico se vuelve más oscuro. La mente humana tiene la capacidad de compartimentar, separar emociones de acciones, crear compartimentos estancos donde el horror no invade la conciencia cotidiana. Muchos de los acusados parecían haber dominado esa habilidad. En casa podían ser padres, en el trabajo, ejecutores, sin conflicto aparente. Los expertos comenzaron a discrepar con mayor intensidad. Algunos insistían en que aquello debía ocultar una patología profunda, algo que aún no sabían identificar. Otros empezaron a aceptar una conclusión mucho más incómoda: que no estaban ante enfermos mentales,
sino ante hombres que habían elegido obedecer y justificar. Aquí el dilema moral se hace insoportable. Si no estaban locos, entonces eran responsables en un sentido pleno, pero también eran reconocibles. No eran criaturas ajenas a la humanidad, eran parte de ella. Y aceptar eso implicaba reconocer que las condiciones adecuadas podían convertir a personas normales en agentes del horror. La reacción del público fue defensiva. Los medios preferían hablar de monstruos, de aberraciones. La idea de la locura servía como barrera psicológica. Permitía pensar que aquello no podía repetirse. Pero los informes no sostenían esa comodidad. Lo que sostenían era una advertencia. Uno de los psiquiatras involucrados escribió que lo más perturbador no era lo que los acusados habían hecho, sino la forma tranquila en que lo explicaban, sin emoción, sin exaltación, como si describieran un procedimiento aprendido. Eso revelaba algo crucial. El mal no siempre grita. A veces habla en voz baja. Aquí surge otro micro cliffhanger inquietante. Porque si el mal puede ser aprendido como una técnica, entonces puede ser enseñado. Y si puede ser enseñado, entonces no pertenece a individuos excepcionales, sino a sistemas enteros. Los acusados hablaban constantemente de contexto, de amenazas, de enemigos, de caos. Utilizaban el miedo como justificación retrospectiva. No decían queríamos destruir, decían era necesario. Y cuando la violencia se convierte en necesidad, deja de percibirse como elección. Los psicólogos empezaron a notar un patrón común. La ausencia casi total de empatía no surgía de una incapacidad biológica, sino de un entrenamiento ideológico prolongado. Años de propaganda, deshumanización del otro, simplificación moral. El enemigo no era una persona, era una categoría. Y este patrón no era exclusivo del nazismo. Aparecía con variaciones en otros contextos históricos. La mente humana puede adaptarse a casi cualquier narrativa si se repite lo suficiente y se refuerza socialmente. El punto de no retorno psicológico se acerca cuando entendemos que la mayoría de los acusados se percibían como engranajes. Y cuando alguien se convierte en engranaje, la responsabilidad se diluye. Nadie se siente autor del resultado final. La ciencia psicológica quedó atrapada entre dos opciones: aceptar que el mal extremo puede surgir sin locura, o forzar interpretaciones clínicas para preservar una frontera tranquilizadora. Algunos eligieron lo segundo, otros no pudieron. Los debates posteriores a Nuremberg reflejan esa fractura, porque patologizar a los nazis también podía ser una forma de evasión moral. Si eran enfermos, entonces el resto estaba a salvo. Y la historia rara vez ofrece esa seguridad. Los testimonios finales reforzaron la incomodidad. Muchos no pidieron perdón, pero tampoco parecían confusos. Algunos se mostraban orgullosos, otros resignados. No había arrepentimiento profundo, pero tampoco delirio, solo aceptación de consecuencias. Aquí el conflicto se vuelve íntimo para quien escucha esta historia, porque obliga a preguntarse qué habría hecho uno mismo en un sistema que premia la obediencia y castiga la disidencia. La psicología no ofrece consuelo aquí, solo escenarios posibles. Al cerrar esta segunda parte, la idea central queda clara. Nuremberg no demostró que los nazis estaban locos. Demostró algo más perturbador, que la mente humana puede adaptarse al mal sin romperse, y que esa adaptación puede parecer, desde fuera, perfectamente normal. La pregunta que queda suspendida es aún más inquietante. Entonces, ¿qué los detuvo realmente? ¿El juicio? ¿La derrota? ¿O solo el colapso del sistema que los sostenía? La psicología había llegado a un límite incómodo, y detrás no había respuestas tranquilizadoras, solo un espejo que nadie quería mirar demasiado tiempo. Cuando los juicios se acercaban a su final, la psicología ya no ocupaba titulares, pero había dejado una herida abierta. Las sentencias podían cerrar los casos legales, pero no resolvían la pregunta que circulaba en silencio. ¿Qué había dentro de sus cabezas mientras cometían los crímenes? Y la respuesta seguía siendo insoportablemente simple. No estaban delirando, no estaban desconectados de la realidad, no actuaban en un trance incontrolable. Sabían lo que hacían. Esa conclusión se filtró en informes, cartas privadas y debates posteriores. Los psicólogos entendieron que habían tropezado con algo que iba más allá del nazismo.
un patrón humano ligado a ciertas condiciones sociales y psicológicas. El mal, cuando se normaliza, deja de sentirse como mal. Muchos de los acusados no hablaban de odio constante, hablaban de rutina, de trabajo, de eficiencia, de resultados. El lenguaje técnico había sustituido al lenguaje moral. Y cuando eso ocurre, la conciencia encuentra una salida, no se apaga, se reorganiza. Aquí surge el último micro cliffhanger, porque si la conciencia puede reorganizarse sin romperse, entonces la línea entre bien y mal no es fija, es negociable. Y eso significa que no depende solo de la psicopatología individual, sino del contexto que rodea a la persona. Los expertos empezaron a hablar de banalidad, no como minimización del horror, sino como descripción de su funcionamiento. El horror no siempre nace del sadismo, a veces nace de la obediencia, del deseo de pertenecer, del miedo a quedar fuera. El test de Rorschach terminó revelando algo inquietante: capacidad de abstracción, control emocional, distancia afectiva, nada de caos, nada de locura desbordada. El mal no se veía en las manchas, sino en la ausencia de conflicto al interpretarlas. La psicología no produjo un diagnóstico que separara a los nazis del resto de la humanidad. Produjo una advertencia. El problema no estaba en mentes rotas, sino en sistemas que recompensan la deshumanización. Algunos profesionales intentaron suavizar esa conclusión. Dijeron que aquellos hombres tenían rasgos extremos, que no cualquiera habría llegado tan lejos, pero ninguno de esos rasgos era exclusivo de criminales. Podían encontrarse en ejecutivos, burócratas, militares. Aquí el conflicto moral alcanza su punto máximo. Aceptar esta realidad implica renunciar a una comodidad fundamental: creer que el mal extremo pertenece a otros, a seres distintos, a locos, a monstruos. Nuremberg demostró que esa frontera no es tan sólida como nos gustaría. Los acusados escucharon sus sentencias. Algunos reaccionaron con rabia, otros con resignación. Göring, el hombre que se había reído, eligió quitarse la vida antes de ser ejecutado. Un último acto de control, no de arrepentimiento, de dominio sobre el final. Incluso ese gesto fue visto como coherente con su perfil, no impulsivo, calculado. La historia cerró el capítulo legal, pero la psicología no pudo cerrar el capítulo humano. Lo que se había revelado no podía desverse. La imagen del monstruo loco fue sustituida por algo más inquietante: el funcionario convencido. Las décadas posteriores intentaron digerir esta revelación. Libros, experimentos, estudios sobre obediencia a la autoridad, presión de grupo, conformismo. Cada nuevo estudio parecía confirmar lo que Nuremberg había insinuado: que el contexto puede empujar a personas normales a cometer actos intensables. Y aquí la percepción cambia de forma definitiva. Ya no se trata de juzgar el pasado, sino de entender el presente. Las mismas dinámicas siguen existiendo: la necesidad de pertenecer, el miedo al castigo, la capacidad de justificar. El final abierto de esta historia no es una falta de cierre, sino una exigencia ética. Cerrar implicaría decir que el problema fue resuelto, y no lo fue. Nuremberg no erradicó la obediencia ciega ni eliminó la deshumanización, solo la expuso. La pregunta final no es si los nazis estaban locos. La psicología ya respondió eso. La pregunta es más difícil: ¿bajo qué condiciones una persona normal puede llegar a hacer lo mismo? Y esa pregunta no tiene una respuesta tranquilizadora. El verdadero legado psicológico de Nuremberg no está en los archivos médicos, sino en la incomodidad que provoca, en la imposibilidad de mirar el mal como algo ajeno, en aceptar que la línea entre el verdugo y el ciudadano obediente es más delgada de lo que nos gustaría. La historia suele ofrecernos villanos claros para poder dormir tranquilos. Nuremberg nos negó ese consuelo. Nos mostró que el mal puede vestir traje, hablar con educación, pasar pruebas psicológicas y seguir siendo profundamente destructivo. Por eso esta historia sigue siendo perturbadora. No solo habla del pasado, habla de lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de pensar en términos humanos y empezamos a pensar en términos de sistemas. Los juicios terminaron, las sentencias se ejecutaron, los archivos se cerraron. Pero la pregunta quedó abierta, no para ellos,
para nosotros. Porque mientras sigamos necesitando creer que el mal solo nace de la locura, seguiremos sin ver el verdadero peligro. Y el verdadero peligro no es el loco aislado. Es la mente normal que aprende a obedecer sin cuestionar. Eso fue lo que Nuremberg reveló. Y eso es lo que todavía no sabemos cómo enfrentar.